¿Querés llevar a tu grupo juvenil al siguiente nivel? En este episodio te enseño cómo implementar programas de tutoría efectivos, dándole herramientas a tus jóvenes para ser mentores y acompañar a sus propios compañeros. Descubrí cómo formar a tus chicos para que se conviertan en verdaderos líderes. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Déjame darte nuevamente la bienvenida a un episodio de Liderazgo Juvenil y Adolescente. Y en el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre cómo crear una cultura de apoyo, ¿sí? La semana pasada estábamos viendo un poco qué era una cultura de apoyo y cuál era el rol de los jóvenes como tutores. Hablamos un poquito de cuáles eran los beneficios que tenía crear una cultura de apoyo en la cual nuestros chicos puedan mentorearse unos a otros y cuál era su rol en cuanto a cómo ayudaban a sus compañeros. También vimos un poquitito cómo podíamos identificar por arriba a aquellos que tenían esas capacidades. Hoy vamos a estar desarrollando un poco más el tema en cuanto a cómo le implementamos. Vamos a tratar de hacer una guía práctica en la cual paso a paso podamos hacerlo, ¿sí? Tomo un matecito, estas son las cosas en vivo. Quiero de antemano disculparme si se escuchan nuevamente ruidos, porque hay una fiesta en la ciudad, como dije en el episodio pasado, van a ver por ahí gente moviéndose y demás. Esto me hace considerar la opción de a futuro empezar a crear un lugar donde pueda grabar tranquilo, sin muchos ruidos que interrumpen del entorno, de afuera. Pero bueno, hoy por hoy es lo que hay. Tratamos de hacerlo lo mejor que podemos en los horarios de los que disponemos. Quiero recordarte, por favor, que no olvides, si a vos te gusta el contenido que estamos haciendo, si crees que puede ser de utilidad para vos o para otros ministerios de adolescentes y jóvenes, que nos ayudes, si te parece bueno, con un like, ¿sí? Haciendo clic ahí en el me gusta y suscribiéndote para que no solo tener las notificaciones, sino para que YouTube empiece también a dispersar este contenido. Y si estás en Spotify, calificándonos con 5 estrellas en el podcast, que también es algo de lo que hace que Spotify lo promocione más a otras personas que también son líderes de jóvenes y adolescentes. Vamos a entrar en el tema de hoy, ¿sí? ¿Cómo desarrollamos? ¿Cuál sería la estructura de un programa de tutoría? Vamos a empezar con una guía paso a paso, ¿sí? Primero tienen que estar en claro cuáles son los objetivos de este programa de tutoría que vamos a llevar. Tenemos que establecer los roles y las responsabilidades de los jóvenes mentores. O sea, chicos, este programa de tutorías existe para ir a tal lugar. Queremos, y explicamos un poco lo que vimos en el episodio pasado, que aceptemos a los otros chicos, que tengan una contención y no que tengan que esperar a llegar hasta los líderes para trabajar un tema, sino que escuchen de ustedes mismos también cómo se puede superar una situación, cómo pueden ser guiados, ¿sí? Tener algo que contenga a la mayoría. ¿Cuáles son sus roles? Bueno, ustedes van a estar mentoreando. Necesitamos en primer lugar que, si bien ustedes también están creciendo, ustedes también sean mentoreados. Que no piensen que porque mentorean a otro ya terminó su etapa de aprendizaje. No, nosotros como líderes ahí podemos poner el ejemplo que nosotros mismos estamos siguiendo. Y eso me lleva a la pregunta del episodio 20-21 que hacíamos. ¿Tenés alguien que te esté mentoreando a vos? Perdón, episodio 21-22. ¿Estás teniendo un mentor? Importantísimo enseñar con el ejemplo. Todos estamos en un programa de crecimiento y desarrollo en conocer más a Jesús. Y por un lado tenemos al Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, y por el otro lado Dios pone a las personas. Si no tenemos una de esas dos patas, nuestro avance es muy difícil y sinceramente en muchos casos no hay avance. Las dos cosas son necesarias. En tercer lugar, tenemos que crear un espacio seguro para estas sesiones de tutoría. Hay cosas que los chicos no pueden hablar abiertamente delante de todo el grupo. Hay temas más sensibles en los cuales van a tener que, por respeto a la persona y también para enfocarse en ellos, hacerse a un lado un cachito. Si estamos en
plena actividad, jugando a la pelota, relajándonos, gritando, alentando, y alguien tiene un problema grave, no podemos hablar en medio del griterío del juego. Por ahí hay que o decirle, mira, ¿te parece ahora terminamos y nos alejamos un cachito a hablar? ¿Sí? Pero tener ese espacio seguro, donde la persona también pueda hablar y que sepa que esto que habla, siempre y cuando no sea algo que pone en riesgo al adolescente o al joven, ¿sí? En cuyo caso nosotros tenemos la responsabilidad y obligación de comunicarlo a otros, tenemos que dejárselo en claro, sí que va a estar en un espacio seguro, ¿sí? Que si nos cuenta algo, nosotros somos quienes lo motivamos a ir a hablar con otro, no que lo vamos a difundir y a contar a todo el grupo. Si alguien nos cuenta algo con lo que está luchando, no es algo que vamos a empezar a vociferar por todos lados. Entonces es importantísimo esto, que ellos lo tengan en claro. Y lo que vimos en el episodio pasado, cómo seleccionamos a jóvenes mentores. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poquito más. Pero es muy clave lo que vos vas observando en los chicos. Quiénes son aquellos a quienes otros se acercan, quienes tienen una vida en la fe, un crecimiento más consolidado, quienes han adquirido hábitos y disciplinas espirituales como el pasar tiempo con la palabra, el buscar a Dios en oración. No que sean perfectos, nosotros no lo somos, no podemos esperar de ellos. Segundo, que sean maduros o adolescentes o jóvenes maduros. No esperemos que sean adultos maduros, porque no están en esa edad. Entonces tenemos que comprender que a la vez ellos van a tener las luchas propias de la edad. Bien, estructura de un programa de tutoría, dijimos, definir objetivos claros, establecer roles y responsabilidades para los jóvenes mentores, crear un espacio seguro para las sesiones de tutoría y tener en cuenta estos tips para seleccionar jóvenes mentores. Ahora, ¿cuál sería el desarrollo de las habilidades para que sean buenos tutores? Bien, los mentores juveniles tienen que tener, en primer lugar, la capacidad de una escucha activa. Y esta es una habilidad que se desarrolla. Pero nosotros, si la tenemos, nos corresponde impartir cómo desarrollarla a los demás. Y a la vez también nosotros ir desarrollándola. Por ejemplo, la escucha activa muchas veces implica callar nuestros pensamientos. Y esto es un ejercicio. Por eso digo, no es un talento, es una habilidad. Uno puede ir perfeccionándolo e ir mejorando, se adquiere. Entonces, tenemos que enseñar a que cuando alguien está hablando no estemos pensando en qué responder, sino pedir a Dios que silencie las voces de nuestra mente y ponga nuestros oídos y nuestra concentración en lo que el otro me está compartiendo. Nos cuesta a nosotros como adultos, imagínense a un adolescente. En segundo lugar, la empatía y liderazgo desde el servicio. ¿Por qué aclaro desde el servicio? Porque nosotros siempre vemos el liderazgo como un rol de jefe y nos olvidamos que el líder es alguien que va junto al grupo. Y hay que hacerlo desde el lado del servicio, porque nosotros estamos sirviendo a los otros. ¿Cómo tiene la realización el liderazgo? Cuando el otro crece. Cuando yo soy parte de lo que Jesús está haciendo en esa vida a través de mi colaboración. Porque en realidad el Espíritu Santo lo está desarrollando. Yo soy la parte, como decíamos al principio, humana, que es la otra pata a través de la cual Dios nos lleva en este proceso de crecimiento. Entonces, entender que yo no soy el que logró ese éxito, el que si la persona creció fue por mí o si la persona fracasó fue por mí. Yo soy un colaborador de Dios. Y en ese aspecto, tomarnos y centrarnos en ser humildes en ese rol, ¿sí? En no pensar ni más ni menos de nosotros, sino en lo que nos corresponde. Y desde ese lado, ser empáticos. Que si la persona le hablé de esto 3 veces y metió la pata, yo no tengo que decir, no, ¿para qué voy a hablar con vos si siempre te mandás la misma? ¿Sí? Dios nos tiene mucha paciencia, nos ama, todos nuestros pecados los perdonó por adelantado, y sin embargo sabe que metemos la pata. Y ahí está día tras día dándonos una nueva oportunidad diciendo, bueno, ¿vamos de nuevo? No te preocupes. Metiste la pata, te equivocaste, ¿eh? Otra oportunidad para que aprendas, porque mi intención es que vos crezcas. Y así como Dios nos lo dice, nosotros tenemos que buscar, llevar y reproducir esto mismo, porque al fin y al cabo, en cierta forma nosotros somos
pequeños destellos de lo que es Jesús para la vida de aquellos que no lo conocen o recién lo empiezan a conocer. Entonces, el carácter de Jesús se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Y eso va a hablar más fuerte que aquello que nosotros podamos decirles. Y en tercer lugar, tienen que tener la capacidad de identificar y manejar conflictos dentro del grupo. Y acá quiero hacer una nota también que puede ser importante. Muchos conflictos nosotros como adultos los detectamos tarde. Los adolescentes y los jóvenes tienen la oportunidad de, estando ahí dentro, de detectarlo mucho más tempranamente. Pero no solo tener esa habilidad de identificar, sino de cómo manejarlos. Cómo manejarlos de una forma bíblica. Por eso es importante aquello con lo cual nosotros aportamos y vamos preparándolos. Cómo les enseñamos a manejar de pronto una murmuración, alguien que habla mal del otro, para ser más contextuales, ¿sí? Si nosotros no les explicamos y lo dejamos que ellos lo manejen como creen que debería ser, muy probablemente termine generando un problema mayor. Entonces es bueno que nosotros invirtamos en sus vidas. Y como te dije, nosotros por ahí no podemos abarcar a todos, pero a este grupo que está mentoreando sí podemos darle las herramientas básicas y tendremos que considerar cuáles son. Enseñarle a manejar conflictos, enseñarles cosas básicas del crecimiento en la fe. Entonces tenemos que invertir tiempo. Y no es que este capítulo te voy a dar... hago un paréntesis. Por ahí decís, cuántas cosas, ya tenemos 24 episodios. En 24 episodios y tengo que implementar uno detrás de otro. No, si vos te pones a pensar, muchas cosas están totalmente relacionadas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora, estamos profundizando en algunas de ellas sobre cómo deberíamos hacerlo. Y estas cosas que parecen difíciles de llevar a cabo, en realidad no sabes el tiempo y el esfuerzo que te ahorran. ¿Por qué? Josué 1.8 dice algo que seguramente vamos a mencionar varias veces, que después de que le dice levantate, esforzate y sé valiente, en el 1.9 le va a decir nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A Josué le iba a ir bien e iba a prosperar porque Josué decidía hacerlo. Josué, y vos son quien deciden que tu ministerio y tu vida prospere. ¿Y cómo lo decidís eso? Incorporando la palabra de Dios a tu vida y llevándola a la práctica. Si Josué seguía todas las indicaciones que Dios le daba, obviamente iba a prosperar el camino que le emprendiese. Y a nosotros es lo que nos toca como líderes, es incorporar la palabra e implementarla. ¿Y qué hacemos con los chicos que van a mentorear? Les damos de esa palabra y les mostramos cómo la pueden implementar de una manera práctica a sus vidas. Entonces esto empieza a prosperar. Cuando nosotros tomamos esto de Jesús, de ir y hacer discípulos, y lo estamos haciendo, el resultado obvio es que empiece a prosperar el ministerio. Paréntesis y aclaración, pero me parecía importante recordar esto. Todo lo que Dios nos muestra y enseña es para que lo implementemos. Y eso es lo que nos trae prosperidad. Por último, ejemplos y testimonios. Bueno, yo he estado trabajando en varios grupos de jóvenes y de adolescentes. Y efectivamente aquellos que más han crecido es donde los chicos mismos toman un rol activo. Donde ellos van creciendo y no se lo guardan para sí, sino que empiezan a compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque empiezan a interdepender, pueden apoyarse entre sí. Y ya no es esperar a que el líder pueda dedicarles un rato de tiempo para escucharlos. Por ende, sus necesidades se ven cubiertas, ellos sienten un lugar importante, se sienten parte de esa comunidad, se ven valorados, escuchados, apoyados, celebrados, y ellos quieren hacer lo mismo. Cuando vos invitás a alguien a dar un testimonio adelante y cuenta cómo su vida cambió a través de lo que Dios hizo, los demás también quieren hacerlo. Quieren experimentar eso y después pasar a contarlo para animar a otros como ellos fueron animados. Y nosotros lo hemos visto. Algo reciente. Tenemos muchos chicos que el año pasado ingresaron al grupo
y se convirtieron. Y algunos por ahí ya empezaron a crecer con un poco más de velocidad que otros, porque empezaron a incorporar estas cosas a su vida y su relación con Jesús empezó a desarrollarse a más velocidad. Pero estos chicos no se quedaron ahí, sino que comparten con otros de lo que a ellos les pasa. Y también saben decir como que, che, yo no sé cómo ayudarte en esto, pero créeme que estoy orando por vos y sé que Dios te ama y está ahí en lo que necesites. En otras ocasiones dice, podemos ir a preguntarle a tal persona, a tal otra, pero de una forma u otra ellos son referentes. Porque fíjate, aún teniendo poco tiempo de aprendizaje o poco tiempo de conversión, otros que por ahí tienen más años se acercan a ellos a preguntar, a contarle lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque aún sin razonarlo mucho, saben que tienen a alguien que ha pasado por cosas y está creciendo y les puede ayudar. Y por ahí actualmente tenemos un grupo en promedio de 40 chicos, serán unos 60 más o menos, pero de 40 más o menos cada fin de semana. Y los sábados hay 2 líderes por sábado. Entonces imagínate cómo pueden acercarse los 40. De esos 40, 4 que tengan problemas, mientras los líderes están desarrollando y vigilando la actividad. Y a los chicos, ¿cuánto tiempo van a tener para hablar? En la semana, ¿cuánto tiempo pueden dedicar? Entonces este programa de tutorías te beneficia grandemente porque primero los chicos pueden crecer conforme a lo que Dios quiere, se apoyan entre sí y vos podés dedicar tu tiempo a que crezcan algunos. Así como Jesús tenía un montón, multitudes que lo seguían, pero algunos de ellos eran sus discípulos y otros eran sus apóstoles, y de esos 12 había 3 a los que les dedicaba más tiempo. Nosotros tenemos que saber enfocar y empezar a multiplicar, ¿sí? No vamos a poder hacer lo mismo que hacemos con 3 con una multitud. Entonces busquemos la guía de Dios, pidámosle sabiduría y que empiece a mostrarnos en dónde empezar a invertir nuestro mayor tiempo y esfuerzo, que Él nos traiga a las personas y que nos enseñe a verlas, y a la vez que ellas empiecen a reproducirse en otras. Quiero finalizar y animarte a que vos puedas implementar todo esto, a que empieces a hacer prosperar tu ministerio, tu camino, que todas estas cosas que vas aprendiendo y llevándoselas a Dios, porque muchas de las cosas que yo te comparto por ahí no te cierren, o puede ser, no sé si están así, y está perfecto, porque yo te hablo desde lo que yo he recorrido, lo que he aprendido, y por ahí es lo que Dios me mostró a mí. Pero pregúntale, papá, ¿cuál de estas cosas es así? ¿Cómo las puedo usar o implementar? Y es más, del otro lado, si algo a vos te queda con dudas y quisieses profundizar más, te invito a escribirme, ¿sí? Tenés ahí el mail siempre abajo en la descripción, vas a ver que hay un Linktree que dice unite a nuestra comunidad, y cuando desplegás tenés ahí nuestras redes y el mail, ¿sí? Te dejo acá abajo escrito el mail por si lo necesitas: liderazgoj@upgradecapacitaciones.com. Me puedes escribir y decís, Dani, mira, no me cierra esto, ¿cómo puedo hacer esto o aquello? Y en lo que yo pueda darte una mano, para eso estoy. Mi llamado tiene que ver con eso y trato de multiplicar esos talentos, esos dones, esos llamados que Dios me hizo de la mejor forma posible, y creo que esta es una forma en la cual puedo colaborar con ese llamado. Te dejo, nos vemos la semana que viene, un abrazo enorme y ánimo a empezar a implementar tutorías en el ministerio. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.